Lo vamos a hacer de la mano de Inés del Molino, ella es directora de cuentas de Schroders. Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Raquel. Bueno, cuéntame, ¿cómo ves el contexto económico actual, el contexto macro y las perspectivas? Llevamos unas semanas, bueno, pues con bastantes referencias, ¿verdad? Esta semana hemos tenido Banco Central Europeo, hace pocos días oíamos también a la Reserva Federal, esta semana, pues por ejemplo, con previsiones como las de la OCDE. Han sido unas semanas que nos han dado, bueno, pues para ir conociendo datos y también para ir conociendo previsiones y sobre todo con movimientos muy interesantes en el mercado. ¿Cómo lo veis vosotros? Pues mira, nosotros en Esrodes lo que todo este, como dices, este aluvión de noticias que hemos tenido, lo que nos ha permitido ha sido mejorar las perspectivas que teníamos de crecimiento mundial. De hecho, para este 2021 esperamos un crecimiento mundial cercano al 5,3, que de donde venimos es considerable, y que luego se ralentice un poco, es decir, se acomode un poco en el 2022 para tener un crecimiento cercano al 4,6. ¿Esto cómo lo hemos medido? Ha sido por la mejora en la actividad económica de regiones como, por ejemplo, la región asiática, Estados Unidos o Japón, y contrarrestando un poco lo que nosotros creemos que va a ser un poquito más lento en cuanto a crecimiento en la parte de la eurozona. Nosotros esperábamos a principios de año un crecimiento en la eurozona cercano al 5% y lo hemos rebajado al 3,6%. ¿Por qué? Porque el nivel o la velocidad, mejor dicho, a la que se están distribuyendo las vacunas no es tan rápida y todavía los confinamientos o los cierres parciales o locales están interrumpiendo esa reactivación de la actividad económica. De manera que a nosotros nos parece que la Unión Europea igual se queda un pelín por detrás todavía este 2021. La inflación, desde nuestro punto de vista, es un rebote más temporal que otra cosa porque estamos trabajando sobre la base temporal del año pasado de las materias primas, que era muy bajita, por lo tanto, estamos viendo esa escalada en precios, pero bueno, ya se ha comentado, ¿no?, que la inflación que se ha publicado hoy, por ejemplo, era incluso un poquito más baja de lo esperado. Y respecto a lo que comentabas de las reuniones del Banco Central Europeo la semana pasada, esta semana, y la Reserva Federal, que se reunirá la semana que viene, siguen dándonos muchas señales de apoyo al ciclo, de que van a seguir manteniendo las medidas absolutamente expansivas para soportar cualquier tipo de bajón o de retroceso en este crecimiento económico. El Banco Central Europeo ya lo explicó y además de una forma bastante explícita. Va a seguir, incluso va a ampliar el paquete de medidas para dar un poquito más de impulso a la reactivación económica, de manera que seguimos contando con las autoridades monetarias en políticas fiscales y políticas monetarias, en las dos ramas, para poder seguir estando optimistas en cuanto al crecimiento al que nos vamos a enfrentar tanto el 2021 como el 2022. Después de esta foto general del mercado, Inés, estamos mirando también mucho, bueno, pues a cuáles son las grandes tendencias y bueno, miramos a menudo a la inversión temática. ¿Cuáles crees tú que van a ser los temas que están marcando el futuro? Bueno, cuando hablamos de inversión temática, ¿a dónde tenemos que ir apuntando? Pues mira, la inversión temática al final es la que transciende de qué activos caen dentro de una industria o dentro de un sector, es decir, vamos un poco más allá. Los inversores se han tenido que buscar alternativas a la hora de buscar rentabilidades o buscar algo más de lo que te ofrece el mercado, lo que llaman el alfa. Y en ese sentido, las tendencias, las temáticas que han ido surgiendo en el mercado han estado principalmente fundamentadas en la innovación. Llevamos así desde que el hombre es hombre, es decir, todo lo que ha sido innovación ha ayudado a progresar y ha ayudado a realizar estos cambios. ¿Qué es lo que tiene que tener una temática para ser identificada como tal? Pues claramente tiene que ser de largo recorrido, es decir, tiene que tener una historia de futuro y además tiene que tener un crecimiento potencial, es decir, que a lo largo de esa historia de futuro veamos capacidad de que sea cada vez más sólida y más potente a la hora de encontrar oportunidades. Pero sobre todo esto de las inversiones temáticas va de invertir en acciones de compañías. Por lo tanto, tienen que tener un universo acotado. Es decir, tienen que existir unas compañías, unas acciones relacionadas con ese tema. Nosotros ahí en Esrodes contamos con un equipo especializado precisamente en trabajar con estos universos para acotarnos y concretarnos qué acciones
están relacionados con las distintas temáticas, porque tenemos temáticas de distintos tipos, ¿no? Tenemos cambio climático, tenemos urbanización, que fíjate si eso es a largo plazo, tenemos la disrupción, es decir, todo lo que nos está cambiando la vida sin que nos demos cuenta, también, por supuesto, la innovación en la asistencia sanitaria, que lo hemos comprobado durante esta pandemia, y, sin duda, la transición energética, que está siendo una de las más comentadas y más buscadas por los inversores. Mencionado el cambio climático y ahora terminabas con esa transición energética. ¿Qué oportunidades veis en ese aspecto? ¿Dónde estáis poniendo vosotros el foco? Porque desde luego, bueno, pues no es que sea solo una de las grandes tendencias, sino, bueno, pues es, por así decirlo, ya la línea general, ¿no? que hay que seguir. Totalmente. Nosotros lo que estamos viendo es que la transición energética ha cogido un impulso, sobre todo, como insisto, durante el último año, absolutamente exponencial, principalmente por 3 razones. La primera es porque es algo inevitable, y como es inevitable, hay un compromiso por parte de los gobiernos, es decir, por parte de las autoridades, para conseguir reducir en lo posible, y nos gustaría que fuera al máximo, las emisiones, por lo tanto, el reducir la utilización de combustibles fósiles y, por lo tanto, evitar las emisiones de CO2. Segundo, porque hemos siempre hablado de las energías renovables con el hándicap de que es que era muy costoso producir esa energía. Y no tenemos que olvidarnos que en los últimos 10 años el abaratamiento que supone la producción de energía solar y eólica ha sido absolutamente abrumadora, con lo que ya no es tan caro, podríamos decir, producir energía a través de fuentes renovables o energías limpias. Y el tercer punto, y yo creo que es clarísimo, porque todos los consumidores demandan cada vez más energías renovables, más energías limpias. Digo los consumidores, pero creo que podríamos decir cualquier persona de a pie. Estamos intentando, en la medida de lo posible, desde reciclar en nuestros hogares hasta intentar coger menos los vehículos con emisiones de CO2, etcétera, etcétera. Así que hay un compromiso social importantísimo, y se ve, y de hecho hay unos proyectos de unas cuantías importantísimas, tanto por la parte de la Unión Europea como podemos ver en Estados Unidos y podemos ver en otras regiones como, por ejemplo, China, para crear grandes infraestructuras a la hora de distribuir estas energías renovables o energías limpias para el almacenamiento, para la distribución. Es decir, que es un compromiso social tanto por gobiernos como por la propia sociedad de cara a limitar la emisión de CO2 a la atmósfera. Y por cierto, Inés, ¿qué tal está funcionando vuestro fondo precisamente de Global Energy? ¿Cuál es la filosofía del producto y cómo está siendo ese rendimiento, ese funcionamiento? Pues mira, en concreto, Global Energy Transition es una cartera que está diseñada para capturar las oportunidades que nos ofrecen las acciones relacionadas con compañías que son libres de combustibles fósiles y energías nucleares. Es decir, aquellas compañías que tienen como misión o como desarrollo el limitar la emisión de CO2. Es cierto que trabajamos a través de 4 subsectores, porque es un universo bastante amplio, para acotar esta oportunidad, que son las propias energías renovables, el almacenamiento de estas energías, los equipos que cada vez son más necesarios y la distribución. Es decir, en esta cartera, en el Global Energy Transition, lo que hacemos es aprovechar todo el canal, desde la producción de la energía hasta que llegue al propio consumidor esa energía limpia, todas las oportunidades que nos ofrece. Es una cartera de renta variable. El año pasado tuvo un comportamiento absolutamente fantástico, y este año sigue siendo una de las carteras que está teniendo más éxito entre nuestros inversores, porque mezclamos 2 objetivos que creo que todos los inversores tienen en mente. Uno, la búsqueda de rentabilidad, pero otro, el compromiso con la sostenibilidad, es decir, el compromiso con nuestro futuro, que conseguir rentabilidades hoy no sea a costa de cualquier estrategia. Queremos que las estrategias que nos proporcionen rentabilidad sean estrategias sostenibles y sean estrategias que nos permitan tener un mundo mejor. Y, como suelen decirse, no hay planeta B. Por lo tanto, la transición energética sí o sí va a llevarse a cabo y ofrece una oportunidad sin lugar a dudas como nunca hemos visto antes.
Pues así es, desde luego. Inés del Molino, desde Schroders, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito. Bueno, pues vamos a seguir vigilando esas perspectivas, esa macro de la que hablábamos al principio, y bueno, también todas estas tendencias, sobre todo esa transición energética, que como decíamos, pues es algo ya totalmente global y algo en lo que, bueno, pues hay oportunidades, pero también mucho de lo que hablar, sin duda, próximamente. Inés, muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, semana.